Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Les pedimos que nos hagan saber si nos están viendo y escuchando bien, por favor. Sí, Guille. Perfecto, perfecto. Bueno, les queremos dar la bienvenida en nombre del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba al primer encuentro de este ciclo 2022 de charlas virtuales, en este caso, de temas relacionados con la meteorología, la hidrología, las cuencas hídricas, charlas que están destinadas a todo público. Este ciclo lo organizamos conjuntamente con las secretarías de extensión de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba, que son las unidades académicas a través de las cuales la Universidad Nacional participa de este observatorio. Por otra parte, la gestión del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba se realiza a través del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, aunque otros 3 ministerios provinciales participan de esta iniciativa. Les cuento que es el tercer año consecutivo en que los invitamos siempre los días jueves por la tarde a estos encuentros que son reuniones de divulgación científica abiertos a todo público y por supuesto desde ya les agradecemos a todos por conectarse. Y entonces, ya sin más preámbulo, queremos presentarles a nuestro invitado de hoy, que es Anthony Crespo Ayala. Anthony es magíster en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, y en la actualidad realiza su doctorado en la misma especialidad. Sus tareas de investigación lo han llevado a colaborar con el grupo de Física de la Atmósfera de FAMAF, en donde ahora está realizando una estadía como investigador invitado por la Universidad Nacional de Córdoba. Y sus temas de investigación tienen que ver justamente con la formación y el desarrollo de esas intensas tormentas de granizo a las cuales estamos en parte acostumbrados en nuestra provincia. Anthony ha participado también en el proyecto Relámpago y asimismo en un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Cosecheros de Granizo. Anthony es de origen puertorriqueño, por lo tanto la charla va a ser dada en castellano, no se hagan ningún problema por eso. Les pedimos a todos que permanezcan con los micrófonos apagados durante la charla, eventualmente los podrán encender al final si desean hacer preguntas, pero en realidad lo que les sugerimos es que escriban sus preguntas en el chat que tienen a la derecha de su pantalla a medida que las dudas les vayan surgiendo para no olvidarlas, ¿no? Y luego leeremos todas las preguntas y Anthony podrá eventualmente contestarlas. Por otra parte, esta charla se va a grabar, se está grabando ya en su totalidad y con posterioridad va a ser subida al canal de YouTube del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, cuya dirección vamos a incluir en el chat en breves minutos. Entonces, Anthony, si estás allí, manifiéstate, la sala es toda tuya, el público es tuyo. Adelante con eso. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por esa introducción tan maravillosa. Muy buenas noches, gracias por unirse a esta charla. Déjame primero compartir mi pantalla antes de comenzar a hablar. Por favor, me indican si pueden ver la presentación y si todo está en orden. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues muy buenas noches, gracias por esa introducción. Otra vez, gracias por permitirme estar en esta plataforma y poder hacer este tipo de actividades para ¿verdad? Que con el propósito que ya hago mi investigación, que es hacer toda esta colaboración en conjunto de universidades y poderla hacerla pública, porque es la esencia de la investigación. Pues hoy estaré hablando sobre mi
mi investigación, que de hecho hoy tuvimos la buena nueva de que fue aprobado. Así que próximamente todos podrán tener acceso a todo lo que hemos hecho entre la Universidad de Wisconsin y la Universidad Nacional de Córdoba. Y con titulación Evaluación de patrones derivadas del satélite para 3 tormentas graniceras en el centro de Argentina. Primero quería comenzar esta presentación por dar una introducción de por qué, ¿verdad? De dónde nace todo esto, dónde nace estudiar todo este tipo de cosas. Pues todos, yo hice mi bachiller en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, donde tuve oportunidad de tener experiencia en investigación en geología, y en esa experiencia de investigación pude tener una experiencia de investigación también que me diera la experiencia en ciencias atmosféricas también. Así que pude hacer un programa de cazar tormentas en la temporada de tormentas en el centro oeste de Estados Unidos, donde tuve el privilegio de pasar mi primera granizada, que claro, acá en la Argentina una granizada en Estados Unidos no es nada grave, pues no es algo tan grande, pero fue mi primer granizo. Y ese día que me acuerdo, como si fuera ayer, que froté el granizo, vi los anillos y me di cuenta de la estructura y lo hermoso que un granizo es, a pesar del daño terrible que pueda causar, fue el inicio de esa motivación para mí a estudiar este tipo de cosas, este tipo de fenómenos. Y gracias a eso me llevó mi carrera profesional a la Universidad de Wisconsin, donde tuve el privilegio de formar parte, como mencionaron anteriormente, de Relámpago, donde hice serias actividades, pero específicamente pude hacer el contacto con la doctora Lucía Arena, de la FAMAF, del Laboratorio de Ciencia de Atmósfera, y pudimos desarrollar lo que se convirtió en mi tesis, lo que fue este trabajo que les voy a estar compartiendo. Primero que todo, quiero agradecer o quiero recalcar la importancia de todo ciudadano argentino. ¿Por qué? Sin ninguno de nuestros argentinos que nos han ayudado a través de todas estas granizadas, de todos los reportes, de todos los mensajes que nos han mandado, ha caído granizo acá, le tiré un video por allá, ha caído granizo acá, esto no hubiese formado. Gracias a la colaboración de toda la ciudadanía, empezando por esos viejitos en Villa Carlos Paz y terminando en esas maravillosas familias del sur al este de las sierras de Comechingones, pudimos comenzar y dar inicio a una investigación que nos ha podido dar frutos y nos ha podido dar la motivación de poder continuar con un proyecto más grande de que nosotros esperábamos que iba a ser. Y gracias a cada uno de ellos podemos tener todas estas experiencias que en conjunto hacen lo que es la ciudad, hacen lo que es la investigación pública, pero más allá de que todos podemos ser científicos. No es tan solo para los investigadores académicos, sino que toda la ciudadanía puede juntarse y pueden formar parte de todos para un proyecto al bien común. Entonces, quería comenzar, ¿verdad?, por explicar qué son sistemas convectivos y que producen este tipo de granizos. Bueno, estos sistemas convectivos, ¿qué son? Pues son nubes que tienen un desarrollo vertical muy importante, con una corriente de chorro muy importante vertical, que pueden desarrollar dentro de diferentes ambientes y con diferentes ingredientes, pueden formar granizo dentro de la nube. Entonces, estos fenómenos naturales pueden ser muy destructivos y muy intensos. ¿Y por qué puede ser esto? Eso es lo que estamos tratando de estudiar y eso es lo que se está estudiando en estos momentos. Y más allá de eso es también el impacto socioeconómico que tienen, ¿verdad? Porque las granizadas pueden afectar tanto a los agricultores como a la ganadería. O sea, no es tan solo de interés en la investigación, pero también de interés público, ya que con estas investigaciones podemos ayudar a mitigar estos daños que causan estas tormentas graniceras. También tenemos un conocimiento muy limitado. ¿Por qué tenemos un conocimiento muy limitado? Porque todavía no tenemos ese acceso al control interno de las tormentas, sobre cómo la nube controla el tamaño del granizo y cómo podemos saber si esa nube nos va a producir granizo o no.
Y eso va vinculado al próximo punto, es la falta de datos terrestres. A la parte derecha podrán ver acá una imagen del autor Sebster et al. En 2007, si no me equivoco. ¿Y qué está mostrando esta imagen a la derecha? Esta imagen está mostrando imágenes satelitales de diferentes tipos de canales para analizando la ocurrencia de tormentas severas alrededor del mundo. ¿Y qué encontró Sebster? Encontró Sebster que hay una gran cantidad de tormentas acumuladas en la provincia de Córdoba. Y eso es lo que impulsa a muchos investigadores a decir, ¿por qué las ocurrencias de estas tormentas son tan comunes en esta región? ¿Y cómo podemos saber los ingredientes y cómo pasan este tipo de tormentas en la provincia de Córdoba? Quería mostrarles un recordatorio. Este granizo, si no me equivoco, fue de 2018, de las primeras tormentas de Villa Carlos Paz, que es la tormenta, yo le llamo la tormenta madre, o sea, fue la tormenta que motivó este proyecto a comenzar a hacer las correlaciones con los análisis, con los datos de radar y satélite. Y quería mostrarles el video de Villa Carlos Paz de los primeros 5 segundos para que puedan recordar una tormenta. Y les permito ver el video primero. Como una tormenta que para cualquier argentino que esté en Villa Carlos Paz, pues va, corre y se protege. Y mientras fue una tormenta de interés internacional, ya que causó el granizo, el granizo que rompió récord. Entonces, teniendo eso en mente, pasamos a la próxima pantalla, y gracias a esa tormenta, entonces tuvimos el proyecto de relámpago, que está en las siglas, que en español es, claro, es una descarga eléctrica, pero también tiene una definición en inglés, que la tienen en la plantilla. Y básicamente el relámpago se enfocó en proporcionar datos de superficie con la validación de granizos para poder comenzar a entender la producción de tormentas severas en esta zona. En este proyecto fue que yo formé parte y pude hacer los vínculos con la Universidad Nacional de Córdoba, y es como todo este proyecto comenzó a ser lo que es hoy. Para hacer una recapitulación de lo que incorporó el proyecto Relámpago Cacti, es la región en todo el círculo entrecortado, es donde inicia todo este tipo de tormentas y la región de estudio, pero donde nos enfocamos más bien es en la región de Córdoba y Mendoza, pero Córdoba específicamente al este de la Sierra de Córdoba. Entonces, primero que quería introducirles qué son este tipo de tormentas. Lo primero es la pregunta más importante y la más interesante. La formación de granizos. ¿Cómo se forma el granizo dentro de la nube? Bueno, el granizo se desarrolla en una nube de 5 a 7 kilómetros de altura en una temporada de temperaturas altas. Esas temperaturas redondean entre menos 10 a menos 30 grados Celsius, donde se forman, por ejemplo, cristales a partir del vapor de agua, que esencialmente son los embriones, son los que comienzan ese granizo en la nube. Hay 2 formas de crecimiento del granizo en la nube. La primera forma es recolectando gotas de agua, lo que se conoce también en inglés como rimming, o cristales de nieve que permiten que se dé el crecimiento del granizo en la nube. Ahora bien, si van afuera, aquellos que han experimentado muchas granizadas en su vida, si van afuera, cogen un granizo, lo frotan, lo ponen al sol y ven esa estructura, esa estructura concéntrica del granizo, se van a dar cuenta que ese granizo va a tener capas, anillos opacos o translúcidos. Mientras esas gotitas de agua van entrando y llegan a ese nivel frío de la nube y van comenzando ese ciclado dentro de la nube, entonces van a pasar por diferentes partes de la nube. Van a estar subiendo y bajando y van a pasar por partes que están o más calientes o más frías en la nube, y eso es lo que va a definir esos anillos concéntricos. Si el anillo es opaco, entonces significa que se desarrolla en una zona alta de la nube, versus cuando tienes un anillo translúcido, lo cual significa que se desarrolló en una zona baja de la nube.
Las variaciones estacionales, o sea, ¿cómo varían? O sea, ¿cuándo se dan este tipo de tormentas? ¿Cuál es la temporada de tormentas? Bueno, por Vidal en 2014, que es la figura a la izquierda, se pudo percatar que cuán común eran este tipo de tormentas en la región de Córdoba, y se dio cuenta que en la región sur de Sudamérica de Córdoba es que tenemos la mayor cantidad de tormentas en base a imágenes satelitales. Entonces tenemos otro buen hombre, el Mulholland de 2018, que se enfocó en estudiar entonces la estación, o sea, cuándo son más comunes. En esta gráfica estamos viendo los meses del año en inglés y estamos viendo las cuentas, o sea, cuántas tormentas se registraron en base a las mediciones que ellos hicieron. Y pudieron darse cuenta que estas tormentas eran mucho más comunes entre octubre y febrero, pero mayormente tenemos toda la mayoría y la mayor cantidad las tormentas más importantes entre diciembre a febrero. Esa es la variabilidad estacional de estas tormentas. ¿Cuáles son los modos de estas tormentas? O sea, ¿cuáles son las estructuras? O sea, ya sabemos entonces dónde se dan, en qué tiempo del año se dan, pero entonces, ¿cómo las podemos comenzar a describir? Y entonces en ese buen hombre también empezó a estudiar las diferencias en modos que pueden ver, o sea, cuáles son las diferencias de estructuras que se dan en estas tormentas que ya sabemos que son muy comunes en un periodo en específico, y podemos ver que hay comenzó a categorizar estas tormentas y pudo comenzar a estudiarlas y poder dar indicios de cómo podemos comenzar a caracterizar estas tormentas para poder hacer la correlación que es esencial en nuestro estudio. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Cada tormenta, cada modo de tormenta va a conllevar unos ingredientes. O sea, para tener una tormenta granicera, una tormenta severa, se requieren ingredientes. ¿Y cuáles son esos ingredientes? El primer ingrediente que necesitas es la corriente de chorro, que te va a traer una corriente de chorro a nivel medio, pero que en nuestras tormentas sería un poco más alto, que va a traer toda esa humedad que se requiere para tener granizo. ¿Qué es otra cosa que necesitamos para esto? También vamos a necesitar ese aire frío que baja de los Andes, que me va a crear este efecto que se requiere para poder acumular esa energía que se necesita para poder impulsar el desarrollo de estas tormentas. Adicional a eso, también están pudiendo ver acá estos círculos que son mayormente dónde está el aire más inestable, o sea, dónde está el aire que me va a proveer que haya este ascenso de aire caliente hacia la atmósfera, y cuál es el área óptima, o sea, ya que tengo todos estos ingredientes, ¿dónde es el área óptima para esto? Y esa área va a ser este círculo acá, que es amarillo, que ahí es donde tenemos las sierras de Córdoba, aquí al sur, como está indicado, y ahí es donde voy a tener toda esa región va a ser óptima para iniciar la convección, o sea, las tormentas. Este proyecto busca demostrar cómo los parámetros derivados del satélite GOES-16 se pueden usar para monitorear la convección profunda y cómo patrones específicos observados en satélite se pueden asociar con la producción de granizo. ¿Qué objetivos tuvo este proyecto? Este objetivo identificó el modo de las tormentas, de las tormentas productoras de los granizos que teníamos verificados. Describimos las condiciones ambientales bajo las cuales se forman este tipo de tormentas y pudimos determinar la evolución temporal y espacial de estas tormentas a partir de los datos satelitales para relacionarlos en dónde y cuándo se observó el granizo, que se recogió de diferentes maneras y se informó de diferentes maneras a través de cosecheros de granizos y otros métodos. ¿Cuál fue la metodología de este proyecto? Primero, la pregunta clave es ¿por qué esos casos? ¿Por qué escogió esos casos? ¿Y cuál es la importancia de estos casos? Número uno es, tenemos granizo. Recogimos granizos a través del año. Tenemos granizos de febrero 8, diciembre 13, 14 y octubre 24 del 2020. ¿Por qué estos casos son muy específicos? Porque pasaron en dos zonas distintas de las sierras de Córdoba. Acá, bien lindo, tienen las sierras de Córdoba centradas en este mapa, rodeadas por este círculo negro, y entonces tienen dos zonas muy importantes: la zona de las sierras grandes y las zonas de las sierras Comechingones,
Dos casos, el caso de febrero 8 y de octubre 24, pasaron al este, o se desarrollaron, disculpen, al este de las Sierras Grandes, y el caso de diciembre 13 y 14 se desarrolló al este de las Sierras Comechingones. Satélite. Satélite fue una parte muy importante de este proyecto. ¿Y qué hicimos con el satélite? Utilizamos un canal en específico del GOES 16 que se enfoca en ver la fase de nube en el tope de nube. ¿Y por qué utilizamos eso? Porque utilizamos las temperaturas de brillo para saber el desarrollo vertical de la nube. O sea, la temperatura nos va a decir cuán profunda la nube es. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar indicios que entre más profunda la nube, más chances tenemos, o sea, más probabilidades hay, mejores probabilidades hay de crecimiento de granizo y crecimiento de granizo grande. Entonces, utilizamos las temperaturas de brillo para poder identificar si teníamos un desarrollo vertical importante en la nube. Una vez pudimos identificar, ok, esta es la tormenta, entonces nos enfocamos más bien en estudiar el núcleo convectivo. ¿Y por qué el núcleo convectivo? ¿Y qué yo defino núcleo convectivo? El núcleo convectivo es lo que llamamos la zona de la corriente ascendente vertical, o sea, es donde esos aires calientes están subiendo en la columna y me están trayendo toda esa humedad y todo ese aire caliente para poder crear ese efecto de convección. Una vez tenemos identificado esa área donde se está moviendo, que es la figura B que pueden ver acá, una vez identificamos el área donde el núcleo convectivo está un poco más enfocado, entonces pudimos aplicar un pequeño programa para identificar exactamente el centro del núcleo convectivo y no tener que ver nada más. ¿Por qué hicimos esto? Porque nos interesa la correlación geoespacialmente y temporalmente del núcleo convectivo con las granizadas que tenemos verificadas, tanto espacialmente como temporalmente. Otro aspecto muy importante de este proyecto fue el grupo de radar Córdoba. O sea, los datos de radar esencialmente son los reales, porque tenemos, donde tenemos la área de alta reflectividad, es donde tenemos donde esencialmente vamos a tener el granizo en la nube. Entonces, si, por ejemplo, en esta figura, esta estrellita naranja que ustedes ven acá, representa la granizada que se registró a las 02:20 UTC y pudimos correlacionar esa granizada con los datos de radar y pudimos adicionalmente asociarlo a este píxel que ven por acá, que es un poco pequeño, pero pudimos asociarlo con ese núcleo convectivo que pudimos identificar en las imágenes de satélite. ¿Y cuáles fueron los resultados? Eventualmente esta parte se dividió en 4. Lo primero es estudiamos las características convectivas. ¿Qué son las características convectivas? En general, ¿cómo se desarrolló la tormenta? ¿Dónde originó? ¿Dónde se movió? Y cómo eso se correlaciona de vuelta a dónde se recogió granizos. En segundo lugar, vimos el ambiente, o sea, ¿qué teníamos propenso para este tipo de tormenta? Por ejemplo, en el caso de diciembre 13-14, pudimos ver que había una alta área de humedad en el centro de la Argentina, centro este argentino, y pudimos ver en base al radiosondeo que teníamos un ambiente propenso a tener este tipo de tormentas severas. O sea, ya de por sí tenemos el ambiente propenso y tenemos el radiosondeo confirmando ese ambiente de que sí tenemos suficiente energía y el ambiente necesario para tener el desarrollo de este tipo de tormentas. Luego que estudiamos las características, ahora vamos a ver la evolución convectiva, o sea, cómo se movió ese núcleo convectivo a través del tiempo, porque otra vez nos interesa, y me refiero a esta figura acá, esta animación, porque nos interesa saber dónde estaba el núcleo convectivo con respecto a las granizadas, porque queríamos correlacionar si las imágenes satelitales están correlacionadas con las de radar y qué señales podemos encontrar, o sea, qué patrones se pueden ver para poder desarrollar algún pronóstico para este tipo de tormenta. Entonces, finalmente, y esta es una parte muy importante del proyecto, utilizamos las imágenes de satélite y pudimos calcular tendencias temporales de esos datos satelitales. ¿Qué significa esto? Han habido estudios anteriores que demuestran que hay una correlación
entre un canal y otro satelital que nos puede decir información sobre la nube que hay presente en la atmósfera. Entonces, en el recuadro A pudimos darnos cuenta, son temperaturas de brillo, vale recalcar. Todo esto es temperatura de brillo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la nube se separa como en dos fases. Estamos viendo que hay una fase donde la nube está enfriando hasta que llega a cierto punto que ya no enfría más y se mantiene en una temperatura promedio que no cambia más de 3 a 4 Kelvin. Eso varía entre casos, pero les estoy hablando de este caso en específico. ¿Qué vemos en el recuadro acá? Entonces, en base a la temperatura de brillo y la asociación de que si tenemos una temperatura de brillo más baja, tenemos una corriente ascendente más alta, pudimos también estudiar cómo la corriente ascendente iba o fortaleciéndose o disminuyendo la intensidad, y podemos correlacionar eso con los granizos. Acá en el recuadro C podemos ver esencialmente la presencia de cristales de hielo en la nube, y el recuadro D nos muestra cómo el tamaño de esos cristales de hielo en la nube. Algo muy claro que aclarar aquí es que esencialmente este análisis se pudo hacer de una manera diferente, ya que tuvimos los granizos correlacionados, o sea, teníamos los granizos registrados que pudimos asociar con un tiempo específico en esa diferencia de producto. Entonces, una vez hicimos eso, hicimos más o menos similar lo mismo para las otras tormentas. Vimos las características convectivas, vimos el ambiente que lo produjo, lo correlacionamos el núcleo convectivo con la nube, pudimos ver las imágenes de radar con las imágenes de satélite en correlación a las granizadas que teníamos registradas, y pudimos hacer esta misma tendencia, lo mismo, y así hicimos con febrero 8 de 2018. ¿Y por qué quiero terminar con esta tormenta? Y es que es la tormenta primera. Por lo más que la de diciembre, comencé con la de diciembre 13 porque es una tormenta de libro, pero esta fue esencialmente la primera que nos dio indicios de qué buscar y dónde buscar. Entonces, lo más importante de este análisis que quiero recuperar ahora mismo es que el mismo análisis espectral que acabo de describir con los diferentes productos se ha hecho previamente en otros estudios, en nuestro estudio, y se han hecho en otros estudios, pero a diferencia de esos otros estudios, tenemos granizos geolocalizados, a diferencia de otros, que podemos correlacionar exactamente con las imágenes de radar y satélite. En particular, con los análisis espectrales de estos productos que he mencionado, como la temperatura de brillo, la intensidad de la corriente ascendente, la presencia de cristales de hielo y el tamaño de las mismas. La consistencia de este análisis es tan alta que estos resultados se pueden incorporar en un sistema de pronóstico de granizo a corto plazo. O sea que los indicios de estos resultados pueden ser eventualmente, esperemos en un futuro no muy lejano, se puedan implementar en los modelos de nube para poder pronosticar estos granizos a corto plazo. Entonces, en conclusiones, otra vez, en general, estas tormentas sí exhibieron un patrón específico que pudimos identificar, y gracias a las granizadas que tuvimos, pudimos identificarlos y correlacionarlos exitosamente. Y son muy prometedores para la detección de granizos y entornos múltiples para diferentes modos de tormenta. Y el objetivo a largo plazo es comprender mejor las tormentas que producen granizo y los desafíos únicos de pronosticar el granizo de esta región. No cabe aclarar que esto, y necesito, ¿verdad?, hacer esto muy importante y resaltarlo, es que necesitamos continuar esa colaboración. O sea, esto no hubiese sido posible sin la colaboración de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto no hubiese sido posible sin la colaboración de los argentinos que nos proveyeron esos granizos en nuestras investigaciones. Y esto no tan solo se queda aquí, o sea, esto sigue incrementando. Estamos abriendo fronteras para continuar estudiando este tipo de tormentas. ¿Y cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar los pronósticos para esos agricultores para que se protejan, para que protejan sus cultivos? ¿Cómo podemos mejorar esto para otras áreas del desarrollo socioeconómico de un país? Así que si no cabe, no tengo mucho más nada, así que este es el tiempo de preguntas. Muchas gracias nuevamente y estoy abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, Anthony.
les quiero contar a todos que Anthony al principio tenía un poco de temor de que su charla se extendiera demasiado y quizás por eso se apuró bastante y la charla no ha sido larga, pero ha tenido mucha información. Ha sido muy interesante, creo que hemos aprendido sobre algo, sobre nuestras tormentas y nuestro granizo. Yo le cuento a Anthony, él recordaba al principio de la charla cuando fue la primera vez que vio granizar, ¿no? Y para quienes vivimos en Córdoba, bueno, nosotros no solemos recordar cuándo fue nuestra primera granizada porque es algo que conocemos desde siempre. Desde antes de tener recuerdos ya hemos experimentado alguna granizada. Para nosotros lo más llamativo, por supuesto, es nuestra primera nevada, de las cuales hay muy pocas en Córdoba, ¿no? Bien, estamos abiertos a preguntas, como planteaba Anthony recién. No hay ninguna pregunta en el chat, pero este es el momento. Bueno, Lucía le pide a Anthony si le puede contar sus experiencias como cazatormentas. ¿Y cuánto tiene eso que ver con lo que uno ha visto en las películas? Pues mira, no sé, déjame decir, fue una experiencia muy enriquecedora. Era un geólogo experimentando la ciencia de la atmósfera por primera vez y no es fácil, o sea, no es fácil levantarse esas madrugadas, ver los pronósticos del tiempo, ver los radiosondeos, a ver dónde se puede desarrollar una muy buena tormenta para observar, dónde buscar los mejores lugares para poder observar este tipo de tormentas, para que no te coja de por medio, y especialmente cuando nos pusimos a cazar tormentas por acá, porque tuvimos la oportunidad de cazar esa tormenta en 2018 con la doctora Arena, que estábamos uno con el radar, uno con llamando al grupo Radar Córdoba, otros hablando con Relámpago. Y quiero enfatizar que es una colaboración, o sea, esto todo, hasta cazando tormentas se necesita colaboración, no es algo muy sencillo, no es algo muy seguro tampoco si no sabes mucho de tormentas severas y de imágenes de satélites o imágenes de radar, pero es una experiencia muy enriquecedora si logran hacerlo en un momento de su vida. Gracias. Aquí Daniel te pregunta si se puede estimar el tamaño del granizo. Supongo que lo que está preguntando es si se puede predecir el tamaño del granizo en una tormenta. Pues mira, al momento tenemos indicios, o sea, tenemos datos de específicamente que tenemos los tamaños de granizos y que pudimos correlacionar con un patrón específico de la tormenta. Pero porque no tenemos suficientes datos para poder hacer una estadística, aún no podemos llegar ahí, pero ese es uno de los propósitos. O sea, estamos viendo, sí tenemos señales, te puedo decir que tenemos señales en los productos de satélites que estuve mencionando brevemente, que pudimos correlacionar y pudimos ver una tendencia muy, muy fuerte que cuando cayó granizo grande versus cuando cayó granizo no tan grande, o sea, dependiendo del tamaño. Así que sí podemos ver una tendencia ya, pero todavía no podemos hacer una estadística hasta que no tengamos más granizo y por eso estamos en todos lados con cosecheros. Bien, quizás yo complementaría un poco esa pregunta que te hicieron con la siguiente. ¿Cuán violenta es una tormenta que genera granizo? ¿Influye en el tamaño del granizo? ¿Necesariamente porque una tormenta sea más violenta tendrá granizo más grande? Definitivamente, esos vientos de la corriente ascendente van a ser destructivos. Si yo no tengo una corriente ascendente que me traspase la troposfera, o sea, que me cree ese desarrollo vertical, esa nube bien alta, voy a tener granizos pequeños o no voy a tener granizos. Van a ser muy destructivos, van a ser vientos muy violentos, porque eso es lo que se requiere para una tormenta granicera. Ok. Luego aquí hay dos preguntas que van al mismo punto. Tanto Sebastián como Guada quieren saber si en estos estudios se hace alguna consideración sobre si el cambio climático influye sobre, por ejemplo, la frecuencia de tormentas de granizo o la intensidad de tormentas de granizo. Si hay algo estudiado de eso. La conexión es clara.
Ahora, este estudio se enfoca en estudiar específicamente en ver por qué Córdoba, por qué Argentina, cuáles son los motivos, los ingredientes y el ambiente que promueve que estas tormentas sean tan comunes, porque son las tormentas más severas de todo el mundo, tanto en granizadas como en descargas eléctricas, son las más intensas. Entonces ahí creo que es donde entra Relámpago y mi investigación es que queremos entender por qué se dan de esa manera. El cambio climatológico definitivamente va a afectar, pero antes de poder conectarlo a una imagen macro, a una imagen mundial, tenemos que entender por qué pasa acá en la Argentina tan comúnmente y por qué pasan tan severas, que no pasa en todo el mundo. Bueno, sin entrar en muchos detalles, quisiera hacer el comentario de que muchas veces en Argentina pasan cosas que en otros lugares del mundo pasan menos, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Aquí Silvio hace un comentario y parece que vive en Villa María y dice, la última vez que cayó granizo en Villa María fue hoy a la madrugada. Información para vos, Anthony. Eso es bueno, gracias. Y quedó en vivo, así que lo puedo volver a visitar. Y sigue, y dice, y la vez anterior que cayó granizo en seco, a unos 30 kilómetros de Villa María, fue ayer en la madrugada, y te felicito por el trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es esencial, o sea, gracias. Esos datos así necesitamos saberlo porque estamos ahora investigando ese tipo de cosas. Si el granizo cae en seco, si el granizo cae en lluvia, dónde cae el granizo. Así que muchas gracias que quedó esto grabado porque podemos volver a utilizarlo para nuestra... Y la hora exacta, por favor, necesitamos también lo más exacto que pueda hacer. Bueno, entonces le pedimos a Silvio que si puede nos diga la hora y no solo decirnos a 30 kilómetros, sino en qué dirección, 30 kilómetros de Villa María, pero para qué lado. Ale pregunta, siendo que vos venís del hemisferio norte, donde hay, bueno, huracanes, por ejemplo, ¿por qué estudiar el granizo? ¿Por qué? Pero se refiere a tu motivación personal, ¿no? Claro, claro. Mira que en Puerto Rico yo me crié con huracanes. O sea, es una cosa increíble. Yo creo que más bien es yo creo que lo que más me motivó fue ese estudio interdisciplinario. La doctora Lucía Arena siempre me reta en el sentido de que yo siempre la quiero meter en todo lo que yo quiero estudiar. O sea, esto es un estudio multidisciplinario con mucha colaboración de muchos lugares. Y yo creo que ese estilo de multidisciplinario fue lo que me motivó a estudiar granizo. Porque entonces yo pude aplicar técnicas en geología para poder estudiar, o sea, lo que estábamos haciendo, recién ahora mismo estábamos en el laboratorio, en el microscopio de láser confocal, estudiando partículas en granizo. Y todo esto tiene que ver a ese efecto multidisciplinario en mi investigación. Muy buena pregunta. Bien, y allí Silvio, que es quien nos dijo recién acerca de la tormenta de granizo en Villa María, dice que tiene todos los datos, que tiene fotos, y sobre en qué lugar era a 30 kilómetros de Villa María, dice que es en Pozo del Molle, al noreste. Entonces, bueno... Yo le voy a pedir que se comunique con nosotros y nos mande toda la información que pueda, que eso va a estar súper grandioso para poder agregar al archivo de datos de granizadas que estamos creando para poder continuar mejorando este producto. Entonces le vamos a pedir a Silvio que por favor deje aquí su correo electrónico, así después Anthony y Lucía se pueden comunicar para tener más datos y eventualmente ir a visitarlo allí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Edgardo Pirobón, meteorólogo del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, saluda, felicita por la charla y pregunta, ¿cuáles son las correlaciones más importantes que han encontrado para pronosticar el granizo de gran tamaño? ¿Cuáles serían los indicadores de esas correlaciones? El análisis espectral ha sido lo más grande. Y déjeme acá le comparto, porque quiero enseñárselo, porque es lo novedoso de este proyecto y va como corresponde. Y yo te voy a pedir, ya que estás, que expliques un poquito qué es el análisis espectral. Claro. Pues mira, el análisis espectral se basa en utilizar el GOES, el satélite, tiene diferentes espectros, o sea, puede analizar diferentes cosas de manera tal de que
va a haber, dependiendo de la diferencia de onda, cuando está tirando, le tira una señal a las nubes y las nubes se lo devuelven de tal manera que puede leer y puede traducir eso en información. Entonces, ¿qué viene? En este análisis estamos utilizando el canal 13 del GOE 16, o sea, que está, si no me equivoco, el 10.3 micrones es el canal que estamos utilizando acá. Y entonces de eso nace estos 4 productos. El primer producto acá está mirando a las temperaturas de brillo mínimas de tiempo A tiempo Z. O sea, que si volvemos rapidito a estas figuras que les enseñé acá, del estudio del núcleo convectivo, me estoy enfocando en solamente incluir el núcleo convectivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde me va a estar cayendo el granizo. Ahí es donde esa corriente ascendente, si el granizo ya no se puede soportar en la nube por sí solo, por esa corriente va a caer y vamos a tener esas granizadas. Entonces, una vez yo defino esa área donde estudio, hago este tipo de análisis. Entonces, lo primero que veo, otra vez, es la temperatura de brillo mínima en el canal 13. Una vez yo veo correlaciones, ese patrón, o sea, y ese patrón es bien importante, quiero resaltar eso. Ese patrón no se había visto anteriormente. ¿Y qué patrón estoy describiendo? Que tenemos esta tormenta que va bajando la temperatura hasta que llega a una temperatura de brillo mínima, y una vez pasa eso, pasa en un proceso de estabilización, o sea, que pasa en una fase donde no hay mucha variación en temperaturas de brillo. Por ejemplo, en este caso, en febrero 8, las temperaturas de brillo mínimas llegaron a 198 Kelvin, y una vez llegaron a 198 Kelvin no variaron más de 4 Kelvin. Se mantuvieron dentro de esa estabilización. Ahora bien, el próximo producto, que es uno de los, en total, cabe aclarar que estos productos solos no hacen ningún sentido. Hay que correlacionarlos los 4 juntos, pero no tan solo los 4 juntos, pero es el granizo. El granizo es el que nos da la clave, la llave de entender todo esto. Entonces, el producto que se muestra en la figura B es cuán fortalecido está la corriente ascendente que estamos viendo. Estamos viendo la diferencia, estamos correlacionando el cambio de temperatura en el cambio del tiempo. Usualmente, y el patrón que hemos observado recientemente, es que estamos viendo un debilitamiento de la corriente ascendente vertical antes de una granizada. Eso es lo importante. O sea, analizando esto, hemos podido correlacionar los datos y hemos podido concluir en base a estos casos que vemos un debilitamiento de la corriente ascendente. En el próximo producto, que está titulado como Maximum Trispectral Difference, estamos viendo la diferencia de canales. O sea, se pueden referir al paper de Ankerman et al. 1990, pero esencialmente lo que el buen hombre hace es que está viendo la diferencia entre canales y me está tratando de decir si hay nubes que tienen cristales de hielo o no. ¿Y qué me está diciendo esto? Me está dando la presencia de cristales de hielo. Y lo que nos pudimos dar cuenta en este análisis es que siempre va a haber una presencia de cristales de hielo antes de una granizada. O sea, si ven el eje de X y el eje de Y, siempre esos números van a estar positivos. O sea, que vamos a tener presencia de cristales de hielo y se van también a mantener en una media. El último producto, que está titulado Particle Size, Ice Crystals, es el tamaño de cristales de hielo. En este producto, esta diferencia nos está dando si hay presencia. Esta diferencia acá nos está dando si en esa presencia, los cristales de hielo son más grandes o más pequeños. Y lo que pudimos concluir en estos estudios es que también vemos una tendencia a que la nube tienda a tener cristales de hielo más pequeños antes de una granizada. O sea, que en resumidas cuentas vemos un debilitamiento, una disminución en las temperaturas de brillo hasta que la nube estabiliza. Vemos un debilitamiento de la corriente ascendente vertical antes de una granizada. Estamos viendo siempre presencia de cristales de hielo en la nube y estamos viendo cristales de hielo pequeños antes de cualquier granizada. De acuerdo.
Les quiero comentar a todos que allí en el chat Lucía ha puesto la dirección web del proyecto Cosecheros de Eventos Meteorológicos Extremos para los que quieran ingresar allí, ¿no? Hay una pregunta que la estoy buscando, que tiene que ver con las... vos decías que las tormentas son particularmente violentas en esta zona, pero sobre todo referidos a descargas eléctricas y granizo, ¿no? Y alguien comenta, Matías, dice, y sin embargo en Estados Unidos hay tormentas muy violentas que incluyen, por ejemplo, tornados. Acá también, quiero asegurar, acá también se dan de la misma manera. De hecho, en Relámpago no lo experimentamos, pero pasó un evento donde tuvimos tornados en una zona cercana. ¿Y los tornados pueden incluir granizo? Los tornados sí pueden incluir granizo. Ok, bien, gracias. Hay más preguntas. Hay un corredor de tornados en Argentina definido como tal, lo pueden buscar en Wikipedia. Póngalo en el chat. Omar dice que el 25 de enero de 2021 en Río Ceballos, aquí muy cerca, cayó un granizo que él dice que era muy extraño porque no era esférico, sino que tenía puntas, tipo estalactitas, dice, 2 o 3 puntas de unos 5 centímetros de largo. Y pregunta a qué se debe esa forma especial de granizos estrellados, digamos, ¿no? En vez de ser bolitas concéntricas, como vos nos describías. Claro, va a tener tiene que ver con la dinámica del granizo dentro de la nube, y eso es lo que se está tratando de entender, lo que se está tratando de estudiar. O sea, este estudio se aleja un poquito más de la categorización de la estructura del granizo externa, o sea, de esos lóbulos que es lo que se está refiriendo, esos lóbulos de granizo, pero sí tiene que ver con la dinámica del granizo y cómo la temperatura va cambiando en base a ese granizo, acumulando esas gotitas de agua dentro de la nube que te dan esos lóbulos, que te dan esos picos, que como le está llamando. Y es algo que todavía también estamos tratando de entender cuándo no se da, cuándo se da y qué es lo que está afectando ese tipo de comportamiento o ese tipo de patrón, quiero decir. Ahora, se me ocurre, esas formas extrañas, ¿son solamente el resultado de cómo se formó el granizo en la nube o puede tener que ver con cómo se va derritiendo durante su caída? Claro, no, es definitivamente, o sea, eso tiene que ver con el cambio de temperatura, a qué velocidad está cayendo el granizo, cómo las gotitas de agua están ayudando al crecimiento del granizo. O sea, sí, definitivamente tiene que ver con todo eso. Bien. Y aquí Agustina, a quien le mando un saludo grande, nos comenta que desde hace unos 10 años quizás en celdas de granizo se observa mucha cantidad y por mucha cantidad de granizo y durante muchos minutos que aparentemente, por lo que ella dice, no se daría así antes, hace muchos años. Pregunta si se está estudiando, dice que le genera curiosidad. Pues mira, es algo que yo quiero estudiar de una manera u otra. Ahora mismo en mi doctorado, una de las cosas que nos estamos enfocando es que estamos estudiando el particulado presente dentro del granizo. ¿Y qué me refiero con particulado? Particulado, tanto polvo, polen, piedras, todos diferentes tipos de núcleos que puedan ayudar al desarrollo del granizo. Ahora bien, dependiendo del particulado, dependiendo de la cantidad de agua súper fría que tengas en la nube, todo esto va a afectar la cantidad y el tamaño de granizo. Y te voy a dar un ejemplo. Si tienes muchos núcleos, o sea, mucho particulado en la nube, no vas a tener suficiente agua fría para poder tener muchos granizos grandes. Entonces, si tienes mucho particulado, vas a nuclear muchos granizos pequeños. En cambio, si no tienes muchos partículas dentro de la nube, vas a tener menos granizos que crear. Por lo tanto, vas a tener más probabilidad de tener un granizo mucho más grande en la nube. Eso es un ejemplo de eso. Y esas son de las cosas que dentro de mi doctorado quiero comenzar a explorar a través del análisis de partículas en el granizo. Muy buena pregunta. Bien, y aquí Francisco hace otra pregunta que a mí me parece
excelente, porque vos mostraste algo así como la frecuencia de tormentas de granizo a lo largo del año, una estadística. Y Francisco pregunta si hay algún estudio parecido respecto a las horas del día en las cuales graniza. Sí, sí, lo que pasa es que no lo mostré en este estudio. Si se refiere a Mulholland, era en 2018, si no me equivoco, él hizo este tipo de estadística, pero vale recalcar que lo hizo de una manera mundial y no tiene el detalle que nosotros tenemos, que es la verificación del granizo. Entonces, por ejemplo, él clasifica que la mayoría de tipos de tormentas que él ve pueden ser de mesoescalas, lo cual en nuestra investigación comprobamos que también una tormenta es una supercelda, que es un tipo de tormenta que puede crear estos granizos. También puede granizar a una escala mucho más pequeña, o sea, en una región mucho más pequeña. Pero sí, se han hecho esos estudios. Vidal en 2014 también, en Buenos Aires, también hizo este tipo de estudios donde vio cuán común, o sea, qué hora del día se pueden ver estas tormentas, y usualmente estas tormentas se ven aproximadamente iniciando a las 16 horas UTC. Quisiera decir, eso es en la tarde-noche, quiero decir. De acuerdo, muy interesante, gracias, gracias, gracias. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, Lucía con su comentario de que existe un corredor de los tornados en Argentina, que se puede ver en Wikipedia, dice. Bueno, hay alguien que pregunta sobre tormentas que afectaron la zona de Río Segundo y alrededores la semana anterior, pero yo no sé si vos estás al tanto de... Estamos al tanto, sí, tenemos unos reportes que recibimos. No los he analizado todavía porque hemos estado un poquito cortos de tiempo con viajes y todo, pero sí estamos al tanto y estamos por analizar ese tipo de datos para poder incluir en estos estudios que estamos haciendo. Bien. Y José Luis pregunta si existe algún método para cuantificar y cualificar el granizo análogo a la caracterización que se hace de las lluvias. No que yo sepa todavía. Es un buen proyecto que pudiera ser de desarrollo en colaboración, pero todavía aún no he leído ninguna investigación que haga esa correlación y ese estudio. Ok. Bueno, y creo que se nos están acabando las preguntas, pero han sido muchas y tan intensas como una tormenta de granizo, creo. La gente se entusiasmó mucho, pero creo que eso ha sido todo por ahora. Entonces, queremos agradecerles a todos los que se conectaron, a todos los que han participado. Bueno, mucha gente felicita a Anthony por la presentación, por la charla, y yo también lo felicito por el entusiasmo puesto y manifestado en esta charla y por las ganas de contestar los mensajes. Eso es realmente muy lindo. Y por supuesto, le agradecemos calurosamente a Anthony y a su colaboradora y directora de trabajo, Lucía, que no la vemos, pero oímos por ahí que están dialogando. Está por ahí siempre en el oído, por ahí. cuando se necesita. Así que muchísimas gracias, Anthony. Ha sido una charla interesante y muy, muy agradable. Queremos recordarles ahora a todos quienes han asistido a esta charla que nos vamos a volver a encontrar en una futura charla a principios del mes de junio con otro tema. Bueno, hoy Anthony mostró muchos datos de radares meteorológicos y en la próxima charla vamos a estar hablando de la ampliación del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos de la Argentina, el SINARAME. Hoy hay más de una decena de radares meteorológicos distribuidos en la geografía del país, pero se ha entrado en una nueva etapa en la cual se planea otra decena de radares meteorológicos que ya cubrirían el país casi por completo. Esa charla va a ser a principios de junio con gente de INVAP. Y bueno, están todos invitados, les vamos a hacer llegar
la invitación en el momento en que ya estemos más cerca de la fecha. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Anthony y muchas gracias a Lucía también detrás de bambalinas y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.